gobierno a toda máquina, eso sí, ¿ah? No sería tan famoso si no por ustedes. Pero como no estoy alterada, por eso que todavía sigues viva, mi amor. Señores de Willax, dejen de mentir y de desinformar. El dicho dice, dime con quién eres, diré quién eres, un delincuente. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Albina Ruiz, hoy en Contracorriente tenemos una exclusiva. Ha llegado hasta las manos de la producción este informe del Ministerio Público de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa, ¿no?, que toma el informe de la Unidad de Inteligencia de la Superintendencia de Banca y Seguros. La conclusión a la que llega este informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no?, pone el foco y bajo la lupa a Jimmy Fluker Pinillos. Más adelante vamos a estar con sus abogados, vamos a contarles de qué trata todo este documento. Pero antes, vamos con lo que es noticia también. La semana que empezaba con esta supuesta exclusiva de imágenes, de videos, ¿no?, de las celdas de los 4 expresidentes recluidos en el penal de Barbadillo. Todo, ¿no?, con el pretexto de que había una requisa. No han difundido material, ¿no?, que solamente tuvo acceso a un medio de comunicación que expone la intimidad de estos expresidentes y que no revela irregularidades reales, ¿no? Y más de uno se pregunta si es que esta filtración desde el propio sistema penitenciario, ¿no?, ¿cuál sería la finalidad? ¿Cuál sería el origen? Esta es una puesta en escena y no es casualidad. Se trata de una cortina de humo. Intenta desviar la atención de los problemas que tiene en estos momentos el gobierno de José Gerí, utilizando estas prácticas antiguas de distracción política y de escarnio mediático. En tanto, las verdaderas responsabilidades por esta filtración y el uso político que se le está dando a estas imágenes, ¿no?, que no tienen respuestas claras porque no hay un objetivo, ¿no?, contundente, siguen en el tintero. Maricielo del Castillo nos cuenta en qué ha consistido este último distractivo del gobierno de Gerí a toda máquina. ¡Rápido! Sean bienvenidos a la última puesta en escena del show continuado desde que el adolescente José Gerí estrenó su gobierno a toda máquina en octubre pasado. La obra que pretende cerrar el telón para hacer imperceptibles sus graves cuestionamientos, poniéndole luz a situaciones que vulneran la dignidad de otros. El establecimiento penitenciario Barbadillo en las últimas horas se ha convertido en el escenario predilecto para llevar a cabo una burda estrategia que pretende apartar la atención de los graves cuestionamientos en los que se encuentra envuelto el gobierno de turno de José Gerí. Todos los detalles en los próximos minutos, solo aquí en Contracorriente. La semana comenzó con una autodeclarada exclusiva del diario El Comercio bajo el titular Requisa del INPE revela privilegios de expresidentes. El único privilegio parece ser la del medio que recibió las fotos y videos de las celdas de 4 expresidentes presos: Pedro Castillo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Alejandro Toledo, violando su derecho de intimidad. El día sábado, aproximadamente a las 6, 7 de la noche, ocurrió una requisa a cargo del personal del INPE, una requisa regular, no encontraron nada anormal. Al día siguiente, en horas de la mañana, ingresa, entre otros funcionarios, el señor Henry García, que es director de Seguridad Penitenciaria del INPE, y procede a realizar una segunda requisa. Se sorprendió que haya una segunda requisa en menos de 12 horas, sin embargo lo dejó pasar y luego comenzó a tomar fotos.
Y Martín le aseguró, le dijo... Erwin Sicha, abogado de Martín Vizcarra, afirma que el expresidente identificó a la persona que tomó las fotografías, Henry García Malpartida, director de la Dirección de Seguridad Penitenciaria del INPE. Ante ello, su defensa interpuso una denuncia penal en su contra por el delito de abuso de autoridad y violación a la intimidad en forma agravada. El responsable de esta filtración, el responsable de la ejecución de estas requisas en menos de 24 horas, es el señor Henry García. Y en esa línea de ideas, lo que han intentado es generar escarnio, generar una cortina de humo, distraer de la situación política actual en la que se encuentra el país. Una bicicleta estacionaria, un horno microondas, un televisor, una radio a pilas y un frigobar fueron los artefactos prohibidos para armar el escándalo de la requisa presidencial. Obviamente, todos estos aparatos ingresaron al penal de la Diroes con anuencia del personal del INPE. A su patrocinado Ollantumala, ¿qué se le ha encontrado de estos artefactos presuntamente irregulares? Del reporte que hemos visto, un horno microondas. Y en verdad eso es ridículo porque ¿qué se puede hacer un horno microondas? Preparar alimentos o calentar la comida, que es el uso que se le da en el penal. Y eso por una razón básica. El penal de Barbadillo tiene una cocina muy básica, para insistir en el término. Por tanto, por un tema de salud, las personas para consumir alimentos con una temperatura adecuada, pues usan un horno. Así que es un tema elemental, básico, que no afecta a la seguridad y que es francamente ridículo. No hay nada prohibido que se haya encontrado. Todos los artefactos de los 4 expresidentes han ingresado previo permiso de la autoridad penitenciaria. La estrenada gestión de la nueva jefa del INPE, Shadia Valdés Tejada, quien a la vez ostenta el cargo de viceministra de Justicia y quien ha sido por 5 años militante de Podemos Perú, el partido de José Luna, ha permitido la filtración de la intimidad de los 4 expresidentes, traducida en una exclusiva. Reto al INPE, a la autoridad vigente en este momento, a que nos muestre un reglamento vigente antes de este fin de semana que diga que esos artefactos están prohibidos para un penal. Y la verdad es que no existe. Quizás el único matiz es que usualmente se autoriza la posesión de sistemas de refrigeración, televisores, para áreas comunes y por tanto para uso múltiple de los internos. Pero en este caso, en el penal de Barbadillo, no existen áreas comunes. No es que los 4 expresidentes confluyen en un solo patio. El penal está segmentado, si se quiere, en 2 grandes bloques, sin comunicación. Es decir, el régimen del penal Barbadillo y su distribución no calzan con los argumentos del INPE para impedir el uso de electrodomésticos para el uso básico. Tengo la impresión que con una enorme cobardía la administración penitenciaria actual va a revisar los procedimientos de autorización, usar eso como excusa para retirar esos objetos tan básicos. Si eso ocurre, la presidenta del INPE no debe estar un minuto más porque no será capaz de sostener la autonomía que el INPE ha tenido y no será capaz de mantener en reserva aquella información que afecta la intimidad de las personas. Entonces, cuestionar eso me parece que es no solo atentar contra la dignidad, sino es una cuestión tan absurda que evidencia, y te lo voy a reiterar, que la única finalidad de todas estas requisas y de toda esta exposición a través de fotografías del estado en el que se encuentran es simplemente ser una cortina de humo. Hoy se comenta como exclusiva la lista de visitas a los expresidentes en sus celdas. Parece que para omitir las visitas por horas de las amigas presidenciales o su sazonada fiesta por su cumpleaños 38, realizada en una casona de Cieneguilla. José Gerí, ¿te gusta atentar contra la dignidad de las personas? Contra quienes no tienen la posibilidad de defenderse. Te gusta generar cortinas de humo de esa manera, ¿no? Eso es ser cobarde, José Gerí. El mundo gira. Y gira. Lento, pero gira. Vas a ocupar ese espacio de Barbadillo.
Prácticas antiguas de distracción son puestas en acción. Usted no se deje engañar. Bueno, las explicaciones están. Y es Shadia Valdés, ¿no?, flamante jefa del INPE, la que ni bien asume y comienza desde esta institución, ¿no?, a armar todos estos espectáculos, porque son puestas en escena, ¿no?, desde el monstruo y toda la parafernalia que se armó en torno a la extradición de este criminal, que ni siquiera fue capturado en el Perú, ¿no?, y que hubo acusaciones gruesas con relación a la actuación de la policía de nuestro país, lamentablemente. Pero no, se organizó todo un espectáculo para también distraer la atención con relación a la captura de este criminal. Nuevamente, desde el INPE se orquesta esta situación, ¿no?, esta requisa que no tiene ningún sentido, que lo único que ha hecho es generar indignación, porque lo que se está tratando de tapar y que no se siga hablando es de este otro escándalo. Ya no son los chinos, los amigos de José Gerí y sus visitas nocturnas clandestinas, ni sus amigas a las que recibe en Palacio de Gobierno para que luego se queden a dormir y luego aparecen ya con contratos, con sueldos importantes, ¿no?, de 20.000, de 19.000 soles en el Estado, luego de pasar la noche en Palacio de Gobierno con él. Eso es lo que quiere distraer. Pero lo más reciente ha sido este destape de Perú 21 con relación a esta fiesta que organizó con 2 personas, 2 mujeres que estaban presentes en esa fiesta y que una de ellas fue asesinada brutalmente y que no se sabía, ¿no?, de esta ruta que ella también habría tenido un mes antes de su asesinato, nada menos que en la fiesta de cumpleaños del ahora presidente de la República, que en ese momento era presidente de la Comisión de Presupuesto. Y ya vemos que los nexos llevan a los invitados, quienes estuvieron presentes allí, ministros, congresistas, demás políticos. El presidente José Gerí ya no da conferencias de prensa, ya no quiere hablar con los medios. Hoy día le preguntaron sobre esta reunión y esto fue lo que dijo al vuelo. Bueno, pero sí interfería, porque estuvo presente Isabel Cajo. Isabel Cajo, que también estuvo en los despachos de otros congresistas, contratada sin tener la capacidad ni la experiencia para el cargo, ¿no? Según Perú 21, también estuvo Andrea Vidal. Andrea Vidal posteriormente asesinada y en un crimen que el Congreso de la República ha tratado de echarle literalmente tierra, ¿no? A pesar de lo salvaje que fue ese crimen, y la policía tampoco ha llegado a ninguna conclusión con relación a la investigación de este asesinato de una trabajadora del Congreso que conocía a varios parlamentarios, que se hablaba ya de una red de prostitución en el Congreso de la República. 2 mujeres vinculadas a esta red de prostitución en la fiesta de cumpleaños del ahora presidente de la República. Se menciona que hubo un grupo de música y que inclusive un entusiasta ministro, no sabemos cuál de los 2, hasta ahora se sabe que eran 2, Morgan Quero y el ministro, ¿no?, de Salud en ese entonces, César Vázquez. No sabemos cuál de los 2 pidió y pagó en el momento para que este grupo musical siguiera tocando 2 horas más, ¿no?, porque la fiesta prometía hasta altas horas de la noche, con una banda de rock muy conocida y que inclusive tuvo que intervenir Serenazgo por la bulla que hacían. Bueno, de eso no se quiere hablar, no se quiere mencionar porque hay varias personas comprometidas, involucradas, así como con estas 2 jóvenes. Todos los caminos llevan a este crimen y nadie quiere hablar ni nadie quiere esclarecer. Hay partidos políticos involucrados por integrantes que estuvieron vinculados con esta joven, con Andrea Vidal, ¿no? Alianza para el Progreso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder en adelante? Vamos a seguir hablando de este tema, vamos a seguir, por supuesto, con esta investigación que tanto y con tanto esmero quieren tapar desde el gobierno de transición. Vamos a ir a otro tema y lo adelantábamos. Esta es una exclusiva, ¿no?, de la Unidad de Investigación y la Producción de Contracorriente. Durante los últimos meses, el nombre de Jimmy Fluker
ha pasado de los negocios mineros a la primera línea del poder mediático. Su retorno al país, porque estuvo varios años en el extranjero, coincide con una rápida expansión empresarial, con la compra, por cierto, de Panamericana Televisión y una operación que lo ubica, ¿no?, en el centro del debate público y también, por cierto, del escrutinio político y ahora económico. Este crecimiento ciertamente está enfrentando cuestionamientos. Tenemos documentos oficiales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros de hace un mes, ¿no?, de noviembre de 2025, diciembre del 2025, ¿no?, que revelan millonarios movimientos de dinero vinculados a la empresa Paltarumi SAC, que está bajo investigación por presunto lavado de activos. Su origen, según la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no?, y esto es lo que se lee en las conclusiones, sería la minería ilegal. Stephanie Medina ha analizado este informe también de la Unidad de Inteligencia Financiera y una disposición, por cierto, del fiscal Eduardo Cueva a partir de este informe de la Superintendencia que inicia diligencias preliminares, una investigación preliminar. Nos cuenta todo en el siguiente informe. Jimmy, Enrique, Leonardo, Sergio. Siempre Jimmy Fluker, rodeado de abundancia. Luego de 27 años viviendo en Estados Unidos, todos hemos notado la presencia o la omnipresencia del empresario minero en nuestro país, quien regresó pisando fuerte y con todas las intenciones de hacerse notar, no solo como un empresario del oro, también como un broadcaster. Muchos nos enteramos de su existencia con la compra del canal de la emblemática esquina de la televisión, Panamericana Televisión, en octubre del año pasado, pero otros lo conocen desde hace buen tiempo. La diosa fortuna y por supuesto el esfuerzo y el ímpetu han sido elementos clave para la prosperidad de Jimmy Fluker Pinillos. Sin embargo, algunos empresarios que llevan años en el rubro minero, por decirlo así, le hacen el feo, el desaire o incluso hasta lo miran con desdén. Tanto es así que él mismo ha dicho en entrevistas que todo esto pasa porque le tienen envidia. En la última Expo Mina, la presencia del ostentoso Fluker generó la protesta de quien fuera el CEO de la minera Antamina, Víctor Govitz, y quien dijo, si él va, yo no voy. Y aquí citamos lo que dijo el empresario a la revista Caretas: no vamos a avalar a alguien que está actuando desde nuestro punto de vista al margen de la ley. Y este es precisamente el tema del que vamos a hablar en este informe. De lo que se ocupa la Unidad de Inteligencia Financiera es de realizar un análisis de diversa información que van aportando diversas empresas del sector financiero para detectar ciertos patrones que coinciden con tipologías de lavado de dinero, es decir, conductas que comúnmente se pueden entender como parte de una operación de lavado de dinero. Contracorriente ha accedido en exclusiva a 2 documentos oficiales que podrían marcar un antes y un después en el futuro de Jimmy Fluker, de sus negocios y de sus más recientes adquisiciones. Vamos primero, como siempre, con las pruebas. El informe Inteligencia Financiera 070-2025 brinda información relacionada a la empresa Paltarumi SAC, la cual transfirió fondos por un importe total de $32.860.295 durante el periodo de enero del 2024 a octubre del 2025 a favor de diversas personas naturales, las cuales registran investigaciones por el delito de minería ilegal y otros delitos conexos. Es importante señalar que la empresa Paltarumi SAC durante el periodo de enero del 2024 a octubre del 2025 fue beneficiaria de transferencias del exterior por un importe total de $544.271.125, las cuales provienen en parte de la exportación de mineral de presunta procedencia ilícita. Es lo que dice el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Del análisis efectuado se presume que Jimmy, Enrique, Leonardo, Sergio Fluker Pinillos y Enrique Eduardo Franco Goñi, a través de la empresa Paltarumi SAC, habría movilizado fondos que tendrían su origen en el delito de lavado de activos, precedente del delito de minería ilegal.
por el cual se les investiga. Las dos señales de alerta que han tomado en cuenta sobre todo la UIF en este informe son, en primer lugar, el haber recibido transferencias del exterior que no se condicen con las exportaciones, es decir, ha habido un excedente, se recibe más de lo que se ha realmente exportado. Y de otra parte, el haber realizado diversos pagos a presuntos proveedores que están involucrados en casos de minería ilegal. Esas dos conductas para la UIF coinciden con ciertos patrones de lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros reporta que está investigando la empresa Palterumi, propiedad de Jimmy Fluker, por el presunto delito de lavado de activos, cuyo delito precedente sería el de minería ilegal. La UIF ha encontrado entre las transferencias 19 beneficiarios por $32.860.295, ordenadas por Palterumi, quienes, según este informe, serían proveedores de mineral, los que registran investigaciones por delitos de lavado de activos y minería ilegal. Un detalle importante, la Unidad de Inteligencia Financiera realiza su investigación por movimientos de dinero entre enero del 2024 y octubre del 2025. La compra de Panamericana Televisión se concretó en octubre del 2025. Ese mismo periodo es el que hoy está bajo análisis por la UIF y el Ministerio Público, que investigan el origen y el recorrido de millonarios movimientos financieros vinculados al entorno empresarial de Jimmy Fluker. Solo en el periodo de enero del 2024 a septiembre del 2025 se ordenó 12.450 transferencias internas. Esto quiere decir dentro del país, por un importe total a $367.908.708. Lo curioso es que las principales empresas beneficiarias de Palterumi son la empresa Ecogold SAC por $34.112.781 y Copperfield SAC por $11.788.036. Todas estas relacionadas societariamente. Ecogold tiene como representante legal al mismo Jimmy Fluker y Copperfield tiene como representante legal a Enrique Eduardo Franco Goñi, accionista de Palterumi, la empresa de Fluker. Esas conductas que tú puedes, como bien has identificado, de transferencias sucesivas, tratando de evitar el conocimiento del destinatario final o de dónde proviene el dinero, son justamente las que llaman la atención a la UIF para poder realizar este tipo de informes. ¿Por qué? Porque podemos observar que a pesar de que se trata de distintas personas jurídicas, las personas naturales que están detrás son las mismas. Y eso implica una suerte de intención de crear cierta opacidad en torno a los destinatarios finales y al origen de este dinero. Además, se identificaron transferencias de fondos ordenadas por Palterumi SAC en favor de personas naturales que, según la UIF, registran investigaciones y o antecedentes por el delito de minería ilegal y otros conexos, por el importe de $32.860.295. Exactamente son 19 personas. Estas tienen investigaciones en la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental en La Libertad en la Fiscalía de Patás, en la Fiscalía de Sánchez Carrión y en la Fiscalía de Juliaca. Además, se han detectado transferencias interbancarias de fondos de Palterumi a 14 empresas EIRL, empresas individuales de responsabilidad limitada, que suman $7.096.190. La UIF precisa que la constitución de estas compañías individuales es reciente y con un capital mínimo inicial que no justifica los importes recibidos por Palterumi. Bueno, el informe que he leído es un informe basado en minería ilegal, minería ilegal totalmente, basado en información bancaria real y que se le da al Ministerio Público. ¿A qué responden los pagos reiterados a personas naturales que, según la UIF, no registran capacidad económica acorde? Por lo pronto, el fiscal Eduardo Cueva Poma, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de lavado de activos, ha iniciado diligencias preliminares que tienen como objetivo determinar si estos movimientos configuran el delito de lavado de activos. Las operaciones financieras ya están en manos de la UIF y la Fiscalía. Las preguntas ahora son inevitables. Bueno, lo cierto es que
a estas alturas tenemos esta información porque el informe de inteligencia financiera, que es el que tenemos en manos, el 070-2025, se realiza en noviembre del año pasado, ¿no? Y llega a manos justamente de la Fiscalía, es la segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos, a cargo del fiscal Eduardo Cueva, ¿no? En diciembre. Y él ordena justamente este inicio de diligencias preliminares por 8 meses. Las conclusiones del informe de inteligencia financiera, que es lo que toma el fiscal Cueva, entre sus conclusiones señala del análisis realizado en el presente documento se concluye que Jimmy Enrique Leonardo Fluker y Enrique Eduardo Franco Goñi habrían participado en presuntas operaciones de lavado de activos, cuyo delito precedente es el de la minería ilegal a través de la empresa Paltarumi SAC. Hay otras conclusiones que las vamos a ir analizando porque nos hemos comunicado con el señor Jimmy Fluker y sus 2 abogados han decidido venir, ¿no? A nuestros estudios para que ellos mismos nos expliquen, ¿no? Traten de ayudarnos a entender qué es lo que se ha o cuáles son las conclusiones de acuerdo a la información que hay y cuál es la versión, por supuesto, del señor Fluker. Esto va a venir más adelante con Wilber Medina y el abogado Eduardo Roy Gates. Pero antes vamos a hacer una recomendación. Deja de consumir colágenos comunes. El colágeno no se toma, se genera, que no te metan cuento. Biosil Performance es el único generador avanzado de colágeno con la molécula patentada CHOSA y el poder antioxidante de la vitamina C. Los componentes de Biosil Performance contribuyen a prevenir la osteoporosis y artrosis, reducir el dolor de la rigidez articular en un 48%, aumentar la movilidad física en un 43%, tener más fuerza en huesos en un 22%, inhibir la degradación del cartílago. Encuéntralo en las cadenas de Incafarma, Mifarma, Boticas Perú y arcamia.com.pe. Vamos a hacer a esta hora una breve pausa. Regresamos con más. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.